Listo, pues buenas tardes, noches para todos. Hoy tenemos nuestra segunda sesión de este curso de Network Science for Data Analytics. Vamos a avanzar un poco en mirar cómo se puede en general analizar las redes. Es un campo muy amplio, muy amplio, y que ha venido creciendo exponencialmente. Hay muchas medidas, hay muchas posibilidades, eso es buena noticia. Entonces, ese va a ser como el tema de hoy, el cómo medir una red, qué nodos son importantes, qué medidas son importantes en una red. Pero antes yo quisiera iniciar la clase con algunos comentarios que leí en el foro que estamos, en el foro, digamos, que se generó con base en el video de The Promise of Network Science. Entonces, no sé si están viendo mi pantalla. Sí, profe. Sí, profe. Sí, se ve. Bien. Entonces hice, digamos, un pequeño PowerPoint con algunos comentarios, pues había muchos, escogí algunos como para comentar los comentarios. Aquí hay un primero, el análisis de redes más que una simple herramienta metodológica, representa un modelo de pensamiento que permite observar las realidades de una perspectiva multidimensional. Me pareció interesante este comentario porque realmente la ciencia de redes de cierta manera es una nueva manera de pensar los fenómenos, ¿no? A través de que las cosas están conectadas. Es observar las realidades desde otra perspectiva, y siempre que uno mira algo de otra perspectiva, pues siempre enriquece, digamos, el conocimiento. Entonces, me pareció interesante este comentario. Este fue en base, pues, al video que se vio. Segundo, para describir la red, por ejemplo, lo complejo de determinar los genes o células que conducen a un cáncer y qué tan lejos estamos de determinar las relaciones entre nuestras células para la mayoría de estas enfermedades. Me pareció muy pertinente este comentario porque, digamos, la inteligencia artificial, la ciencia de datos, el deep learning y la ciencia de redes, pues, están trabajando, yo creo que mancomunadamente en este objetivo, digamos, de las enfermedades, ¿no? Muchas enfermedades tienen que ver con el daño de las células en el organismo, y ustedes saben que las células están conectadas. Entonces es importante conocer la estructura de las células, pero a la vez conocer cómo se relacionan las células, las proteínas, etcétera, unas a otras. Y la ciencia de redes pues da una visión interesante. De hecho, uno de los investigadores más importantes de ciencia de redes, que ustedes lo vieron en el video, que se llama Albert Laszlo Barabasi, que es un húngaro, debieron ver el video donde, junto con un señor francés, ahorita no recuerdo, Marc Vidal creo, pues estaba analizando esas redes de proteínas, etcétera, en un trabajo muy interesante que tiene ya pues más de 20 años. Entonces, digamos, este tema, pues, vamos a mirarlo un poquito de pronto más adelante cuando veamos aplicaciones de la ciencia de redes. Un tercer comentario que me llamó la atención: ¿cuándo usar estas técnicas y cómo integrarlas con otras técnicas de analítica de datos con el fin de sacar a la luz los patrones y relaciones que hacen parte del sistema bajo estudio? Con respecto a este comentario, pues yo voy a terminar un poquito la presentación de hace 8 días porque tiene que ver exactamente con esto. Entonces, el comentario a este comentario lo dejo al final.
Y el último comentario es, los estudios de redes van más allá del tema descriptivo de las relaciones y en la actualidad existen modelos que permiten realizar inferencias estadísticas. Bueno, este comentario se refiere a los modelos. Algo muy importante pues de la ciencia de redes es que hay modelos muy sólidos de redes, hay tipos de redes típicas, las redes reales se acomodan, no 100% porque son modelos, un modelo nunca es exacto, pero teniendo modelos como los modelos preferenciales, el mundo pequeño, etcétera, nos van a permitir avanzar mucho en el conocimiento de las redes reales, porque si una red real se aproxima a un modelo, por ejemplo, a un modelo aleatorio, pues los modelos aleatorios tienen mucha información, muchos libros, mucho conocimiento, entonces ahí tenemos mucha información ganada, mucho conocimiento ganado cuando una red real se aproxima a un modelo, ¿no? Y con respecto a realizar inferencias estadísticas, sí quisiera comentar que, digamos, la estadística, pues es muy importante, la estadística es clave para la ciencia de datos. Sin embargo, yo diría que, como vamos a ver hoy, la estadística de redes es un poquito distinta, ¿no? Cuando uno habla, por ejemplo, del promedio, ¿cuál es el promedio de una red? Pues es una pregunta, pues de pronto que no tiene sentido, ¿no? Entonces, en lugar de hablar de promedios, uno habla de centralidades, entonces, se puede decir, muchos autores dicen que es una estadística distinta que guarda relación con la estadística tradicional, pero como es otra manera de ver las cosas, es otra manera también de medirlas. Ok, digamos, dejo esos 4 comentarios. Me pareció que había muchos más, pues no tuve tiempo ni espacio pues para poner más, pero me gustó mucho, digamos, la participación en el foro y Ángela, creo que tenemos otro foro pues pronto para seguir con esta dinámica que me ha parecido muy interesante. Bien. Así es, profe. Déjenme, con respecto al comentario 3, terminar un poquito porque no terminamos completamente la sesión pasada, estas presentaciones. Quisiera en 2 o 3 minutos, pues, mirar esta parte, última parte de esta primera presentación de 18 días, que tiene que arranca con el impacto mundial de la ciencia de redes. Entonces, aquí, estas son 2 carátulas de 2 revistas de hace más o menos 15 años, donde la portada, pues, tiene redes. Por un lado, pues, hay un cerebro, y a la derecha dice sistemas complejos y redes. Entonces ya es un tema, digamos que, no, perdón, 2009, que desde el 2009 ya está comenzando a tener como visibilidad. Por ejemplo, algunos comentarios, una de las ideas de las que se agarran los aficionados al Network Science es que el Network Science es posible que ayude a los shortcomings, a las limitaciones del Machine Learning. Entonces hay algunos artículos que dicen, bueno, el Machine Learning tal y como está se puede mejorar, y una manera de mejorarlo es entrar en el mundo de las redes. Por ejemplo, aquí dice, la idea es que las redes o los grafos son más grandes que son mejores o más grandes o no sé, que cualquier aproximación de Machine Learning. Bueno, eso obviamente es discutible. Los grafos dan una habilidad para generalizar acerca de la estructura de los individuos, que las redes neuronales no tienen. Bueno, estos son dos personajes que han causado un impacto muy, muy,
grande. Déjenme comentar un poquito. El personaje de la izquierda, que es Alexander Vespignani, Alessandro Vespignani, eh, él pudo predecir una epidemia, la del H1N1, que no fue tan fuerte como la del COVID, que fue antes del COVID, pero él fue reclutado, digamos, por el gobierno mexicano. Y en esos videos que ustedes ven ahí, él dice que él le avisó al gobierno mexicano que el gobierno mexicano pensaba que la epidemia arrancaba en noviembre, algo así, y él comenzó a hacer análisis con sus redes y dijo, no, eso no empieza en noviembre, empieza en septiembre, por favor, tengan cuidado porque esto se viene antes. Como una cosa muy rara, el gobierno mexicano le hizo caso y comenzó a hacer prevención antes de lo previsto, y él se volvió un poquito famoso por haber hecho eso. Y un caso un poco raro, pues que el gobierno le haya hecho caso. Y acá a la derecha hay un médico que tiene unos estudios muy interesantes sobre no solo sobre la obesidad, sino sobre muchos temas, donde él habla del contagio social. Él dice que la obesidad, pues, además de ser una enfermedad, pues, corporal y física también, que también es social, digamos. Entonces, si una persona es obesa, la hermana de pronto es probable que lo sea, etcétera. Y hace 20 años viene trabajando en redes y tiene unos estudios muy, muy interesantes. De hecho, uno de los libros más leídos sobre redes es un libro escrito por él. Él es griego, el de la izquierda es italiano, el de la derecha es griego, se llama Nicolás Christakis. Allá hay unos videitos de él, tiene videos en TED y son dos ejemplos muy, muy importantes de impacto mundial de las redes. Este es de pronto el mensaje y con eso de pronto termino. Aquí está, digamos, el pipeline del machine learning y entonces el mensaje un poquito es, aquí a la izquierda tenemos los datos, los datasets que alimentamos a las redes neuronales, pero también podemos alimentarlo, estos mismos datos que hay acá puedan estar enredados, relacionados, y podemos alimentar esto también. Entonces, teniendo esta doble alimentación a las redes neuronales, se pueden obtener en general mejores predicciones. Entonces, esta es la unión como de Data Science y Network Science que cada vez se une más. Bueno, básicamente, digamos, para terminar, digamos, la sesión pasada. Déjenme una cosita más, porque sí es muy importante. Una cosita más. Uno de ustedes, no recuerdo quién, mandó una información interesantísima sobre el cónclave, que quisiera compartirles porque me parece espectacular. No sé si están viendo. Profe, creo que lo compartió Leila. Ok, Leila, pues le agradezco mucho a Leila porque aquí tenemos como un artículo. Me parece que es como un grupo de investigación que se puso a mirar eh, si podía predecir cuál era el siguiente papa. Este artículo creo que se terminó como hace como más de una semana, se publicó como el mismo día en que eligieron al papa, pero obviamente ya estaba escrito. Y lo que dice acá es bien interesante, cómo la ciencia de redes nos puede ayudar a entender cuál puede ser el siguiente papa. El estudio por Soda, Iorio y Rizzo revela cómo el estatus, la información y la influencia de las alianzas, cómo el estatus, la información y las alianzas influencian la elección del papa. Entonces ellos se pusieron a investigar, a coger documentos, artículos y resumiendo, pues hicieron una red. Si ustedes se dan cuenta de la red, de pronto el que más resalta aquí es R. Prevost, que es el nuevo papa. Entonces,
ellos no se atrevieron en el artículo a decir el próximo papa va a ser este, sino dan diferentes posibilidades, pero digamos, ahí sugieren, digamos, que este es el más, y esto fue antes dicen algo interesante, este es un modelo útil, pero no es una profecía, porque entonces lo que ellos quieren es analizar las relaciones que hay y que este estudio no solo sirva para la elección de un nuevo papa, sino para mirar cómo se pueden mejorar las relaciones entre la iglesia, etcétera. Y me pareció muy actual y pues les recomiendo. Voy a mandarles de pronto, ¿por el qué? Yo me enredo aquí siempre. Les voy a mandar el link a todos y le agradezco a Leila pues la información. ¿Ok? Profe, inclusive en el Campus Wire, ahí Leila también, para los que de pronto quieran, Sí. ahí también está el link, profe. Ah, perfecto. Perfecto. Entonces el link ya está en el Campus Wire, entonces. Ajá, exacto. Gracias, Ángela. Ok. Bien, ahora sí entremos en materia. Vamos a comenzar dando como una pequeña brochada de lo que se llama la teoría de grafos. Digamos, la teoría de grafos es una rama pues antigua de la matemática, no tan antigua, pues tiene orígenes como en 1600. Es una disciplina importante. Hay muchos cursos de teoría de grafos. Es una rama matemática y la ciencia de redes pues se ha alimentado un poco de la teoría de grafos. Desde mi punto de vista, la teoría de grafos y la ciencia de redes no son tan parecidas, tienen objetivos muy distintos, aunque hay intersección. Algunos conceptos, de pronto los conceptos más importantes que vamos a abordar hoy salieron de la teoría de grafos. Pero también hay que decir que hay nuevos conceptos y nuevas maneras de ver las redes que se están descubriendo. ¿Ok? En la página web hay una presentación como de 100 slides con toda la información detallada de tipos de grafos, de muchos parámetros de los grafos. Yo hice una extracción, digamos, de las diapositivas para mostrarles lo que más nos interesa en el caso de Network Science, ¿ok? Lo primero, el mundo de los grafos está dividido en dos, en los grafos no dirigidos y en los grafos dirigidos. Y realmente en este curso nos vamos casi que a limitar a estos dos tipos de grafos. Hay muchos otros tipos de grafos, pero el tiempo no va a dar porque estos son los más analizados y los ejemplos casi todos van a ser de grafos no dirigidos o grafos dirigidos. ¿Qué es un grafo no dirigido? Pues donde los enlaces no tienen una dirección particular. Entonces no hay una dirección particular. Entonces 0 está conectado con 1 y se puede decir que 1 también con 0. Entonces uno puede decir la relación de ser hermanos, pues es bidireccional. Amigos en Facebook puede ser un ejemplo. Pero amigos en Facebook, pues, porque amigos en general no es bidireccional, o sea, yo puedo considerar que una persona es amiga mía, pero esa otra persona me puede, o sea, no, es posible que no sea, o sea, la relación de ser amigos no es, pero en Facebook sí, porque están relacionados en la red física, entonces, digamos, ok, no sé si eso es claro. Un grafo dirigido sí tiene una dirección. Entonces aquí, digamos, está la cola de la flecha, digamos, entonces uno apunta hacia 2, pero 2 no apunta hacia 1. Y un ejemplo es seguir en X. Si alguien sigue a alguien
X, en Twitter, pues entonces, obviamente si yo sigo a un personaje, pues no necesariamente el personaje me sigue a mí, entonces es un ejemplo de grafo dirigido. ¿Sí? Es importante pues esa distinción, ella es muy elemental. Lo otro importante, la otra distinción que vamos a hacer es entre grafos sin peso y grafos con peso. A veces, digamos, es importante que los grafos tengan peso. Cuando me refiero al peso es a que los enlaces tienen algún peso. Por ejemplo, esta puede ser una red de carreteras y pueden ser ciudades, y esta puede ser la longitud en cientos de kilómetros o de una ciudad a otra. Por ejemplo, aquí tenemos una... espérenme un segundito. Un segundo. Vaya. Ahí. Ok, aquí tenemos un ejemplo pues de ciudades de Europa con sus distancias, creo que en avión. Entonces este es un ejemplo de una red con peso pues muy importante. Los pesos normalmente están en los enlaces, ¿no? Esto puede representar costo, distancia, límite de velocidad, puede representar muchas cosas. Estos grafos con peso pues son importantes. Este es un ejemplo de un grafo sin peso, por ejemplo, es un ejemplo de un grafo donde no se asocian pesos a los ejes. Un concepto importante, elemental, pero muy importante, es el grado de un nodo. El grado de un nodo, en el caso de un grafo no dirigido, es el número de enlaces que salen de ese nodo. El grado de este nodo A es 3. Aquí podemos ver los grados de los diferentes nodos de este grafo no dirigido. Cuando el grafo es no dirigido, pues el grado es único. Si seguimos acá, cuando el grafo es dirigido, pues hay dos tipos de grado. El grado saliente y el grado entrante, por ejemplo, que se denotan el grado más y el grado menos. Out degree y in degree en inglés. Y el grado, digamos, en un grafo dirigido, el grado total sería pues la suma de esos dos grados. Pues esto es muy natural, pues digamos aquí. Entonces el out degree de este nodo es 3 y el in degree es 1, no sé si... Y el grado total es 4. ¿Ok? Cualquier pregunta pues me pueden decir. Aquí tenemos pues un grafo dirigido y aquí están todos, ustedes pueden repasar ahí en su casa pues en esta presentación pues los grados. Ok, es un concepto, digamos, uno de los conceptos más básicos de los grafos, la noción de grado. Hay una convención que se usa mucho en los libros, entonces, digamos, cuando uno se refiere al tamaño de un grafo o al tamaño de una red, hay dos términos, voy a usarlos en inglés, order y size. El orden de un grafo es el número de vértices y el tamaño es el número de arcos. Obviamente el número de arcos y de vértices en general, pues casi siempre es diferente. Entonces, digamos, es la terminología que se usa para el orden de un grafo. Ambos tienen que ver con el tamaño del grafo, ¿no? En este caso, por ejemplo, el orden es 6, tiene 6 vértices, y el tamaño es 8 porque tiene 8 enlaces. ¿Sí? Ok. Grafos simples y multigrafos, pues multigrafos no vamos prácticamente a usar, pero de pronto lo pongo aquí porque es que el origen de los grafos, el primer grafo que existió en el mundo fue un multigrafo que correspondió a unos puentes de una ciudad que se llamaba Königsberg. Entonces es un grafito donde
Estas son como regiones de una ciudad y estos son como puentes. Entonces, digamos, aquí yo pueda tener una isla, otra isla y dos puentes. Y de pronto ustedes deben conocer la historia de cómo nació la teoría de grafos. Entonces, el personaje fue un matemático que se llamaba Euler, que dio origen a la teoría de grafos. Y el primer grafo fue un multigrafo, porque fue el que él analizó para decirle a alguien que no podía cruzar los puentes. Bueno, esa historia es muy conocida, está en internet. Grafo completo, digamos, el grafo completo es el grafo más en que el número dado un conjunto de vértices, el número de enlaces es máximo. Entonces es hacer todas las posibles conexiones que pueda hacer en 5 nodos. El máximo número de conexiones que pueda hacer es 10. No puedo hacer más. Entonces, este es un grafo completo. Hay una formulita para el número de enlaces dado el número de vértices, que se puede deducir que es n por n-1 sobre 2. Entonces, aquí hay 5 vértices, 5 por 4, 20 sobre 2 es 10. Entonces, tiene que tener 10 enlaces el grafo completo. Este grafo estrella va a ser importante para las medidas de centralidad que vamos a mirar. Es un grafo muy sencillo, pues es una estrella, es un nodo central y tiene sus satélites. ¿Sí? Estoy rescatando, digamos, hay muchos tipos de grafos, hay cientos, pero estoy rescatando como los que más vamos a usar en el curso. Este sí es importantísimo, son los grafos bipartitos. Son grafos en que hay dos categorías de vértices, unos están a la izquierda y unos a la derecha, y siempre los de la izquierda están conectados con los de la derecha, y no hay conexiones verticales, digamos, ni entre estos nodos ni entre estos nodos. Estos grafos son absolutamente importantes en ciencia de redes, absolutamente importantes. Aquí se denota con B1 y B2, digamos, los dos conjuntos. Bueno, esto no sé qué es. Este puede ser un ejemplo, pues entonces, jugadores bueno, ¿qué relación es esta? ¿Jugó en tal equipo? Ah, ok, este jugador, estoy bien, ayúdenme. ¿Qué relación es esta? Sí, como el equipo en el que juega. Pero estos tres no son el mismo, estos son tres equipos diferentes. Yo creo por el color. Por el color, son las mismas siglas, pero entonces estos dos jugadores juegan en este equipo, estos dos en este equipo. Jugadores y equipos. Bueno, hay uno muy importante, aquí de pronto vamos a ver ejemplos de eso, y es, si quito jugadores, ¿cómo es la cosa? Imagínense que en lugar de jugadores son usuarios de Netflix, y aquí son películas, y esto es, digamos, estos dos vieron esta película, él vio esta película, ¿sí? No sé si ustedes supieron que Netflix ofreció hace como unos 15 años un premio de $1.000.000 al que le mejorara su sistema de recomendación de películas. La palabra sistema de recomendación ni siquiera existía porque se estaba inventando. Y básicamente esto tiene que ver con predecir enlaces. Digamos, si esta persona vio esta película, esta persona vio esta película, ¿qué probabilidades hay de que esta persona decida ver esta película, cierto? ¿Cómo puedo predecir enlaces nuevos? Eso en el fondo es recomendar a las personas las películas, ¿no? Todo este boom de sistemas de recomendaciones, ahora todos son sistemas de recomendaciones, ¿no? El éxito, a todos los almacenes le recomiendan a uno, usted compra una camisa, ¿dónde nació eso?
Pues creo que hay un poquito de discusión, pero nació aquí en los grafos bipartitos. Es un problema de redes que luego unas técnicas para mirar cómo se hacen predicciones. Hoy en día hay muchas maneras, Amazon, etcétera, hay mucha teoría sobre esto, hay libros enteros de cómo hacer las mejores recomendaciones. Depende mucho a veces del tipo de artículos que uno está recomendando, si son películas, si son camisas, cambian los sistemas. Es todo un mundo hoy en día los sistemas de recomendaciones. Y eso nació en la ciencia de redes. El grafo bipartito completo es el en que cada nodo de la izquierda está conectado con todos los de allá. Es como el análogo del grafo completo, digamos, que teníamos, pero en este caso, este grafo es el K43, o sea que hay 4, acá hay 3. Obviamente el número de enlaces creo que es 4 por 3, ¿no? 12. Es el máximo número de enlaces que podamos. Grafos regulares, estos van a ser muy importantes cuando hablemos de las redes del mundo pequeño. Un grafo regular es un grafo donde todos los nodos tienen el mismo grado. Entonces aquí todos tienen grado 2. Profe Alfonso, perdón, el profesor Luis Fernando tiene levantada su mano. Sí, profe, de pronto se puede volver al grafo bipartito que, claro, digamos, hay muchos problemas que se pueden modelar con grafos bipartitos, y hay uno famoso en combinatoria que responde a muchas problemáticas. Digamos que es el problema, por ejemplo, muchos casos hay, el ejemplo de asignar, por ejemplo, las tripulaciones a los aviones para los vuelos. Y es un problema muy complicado. El asignar los médicos, los turnos y todo el personal de la salud, de cuidado de la salud, a los hospitales, digamos, los turnos, las horas y esas cosas. Entonces, a un lado estarían los pacientes, perdón, los médicos, y al otro lado los hospitales y los turnos, las horas y esas cosas, ¿no? El asignar las tripulaciones a los vuelos, y son problemas supremamente complejos, digamos, en términos de cuál es la mejor asignación que yo podría hacer ahí, digamos, de manera eficiente, porque ellos tienen también, digamos, unas preferencias usualmente, y pues tiene que usted hacer, y acabo de compartir uno que es, digamos, uno de los problemas clásicos ahí, que es el del matrimonio estable, a propósito, que de eso está desde mucho tiempo atrás. Es como lo que hacen esos, el problema de, tengo, digamos, las personas ahí en una de esas aplicaciones que hoy son tan famosas de citas, pero eso está desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? En otras modalidades de pronto, y yo pongo unas preferencias, y es tratar de poner unos a un lado y los otros al otro lado, y tratar de ver cuáles serían los mejores coincidencias o emparejamientos o matching en inglés, ¿no es cierto? Entonces, sí. O sea, hay muchísimos problemas que tienen, digamos, esa connotación de partir la red en dos pedazos, ¿no es cierto? Son como dos capas de la red donde uno establece unas conexiones. Me pareció como importante aclarar eso. Gracias. No, gracias, profe, porque usted me ilustra de muchos problemas. Ha hablado de 2 o 3 que son absolutamente importantes, y que entre otras cosas no se han encontrado soluciones eficientes a esos problemas. Son los famosos problemas NP completos, y que también hay $1 millón por una conjetura. Hablando de millones de dólares, el Instituto Clay de Inglaterra tiene un premio de $1 millón al que resuelva una conjetura P igual a NP. Es una igualdad ahí, no va a entrar en detalles obviamente, pero tiene que ver con todos estos problemas de asignación que tienen la propiedad, como dice el profe Luis Fernando, de que no hay soluciones eficientes. Entonces, puede haber un curso entero sobre grafos bipartitas. O sea, no es raro de pronto en una universidad hay un curso entero sobre esto, porque son grafos absolutamente importantes. Creo que tenemos una pregunta en el chat. Dice Cristian Moreno, ¿es correcto decir que es sobreyectivo o en este campo no aplica? Bueno, es una buena pregunta, sí. Cuando yo veo estas gráficas, sí me acuerdo de la teoría de conjuntos, que esta es una función, el conjunto de partida, el conjunto de llegada,
que a todo el conjunto de llegada le llega una flecha y eso es sobreyectivo. ¿Debe haber alguna relación? Si el grafo es completo, claramente es sobreyectivo porque cubre todo el conjunto de llegada, o sea, las flechas que van del conjunto de partida, que se disparan del conjunto de partida, llegan a todos los de llegada. Entonces, si es completo, sí sería sobreyectiva, pero aquí, bueno, aquí también, pero digamos, si este último jugador fuera del tercer club, entonces habría un club donde no hay jugadores, eso puede pasar, ahí no sería sobreyectiva. Y es interesante porque podría haber una relación, de hecho de pronto hay algunos algoritmos para trabajar estos grafos bipartitos que tienen que ver con toda esa teoría de funciones inyectivas y sobreyectivas, de lo que hay mucha información. Muy buena observación. Ok, grafos regulares. Este también es un concepto importante en ciencia de redes. Grafos, se me olvida la traducción. La de la derecha es grafos densos y grafos dispersos. Dispersos, gracias. Entonces, grafos dispersos y grafos densos. Los grafos dispersos son que tienen pocos ejes. Sigamos el grafo denso el grafo más denso es el grafo completo, que une todos con todos. Este de la derecha es casi completo, le faltan algunos enlaces, a este le faltan muchos, ¿sí? Vamos a ver, bueno, podría adelantarlo un poquito, una propiedad interesante de los grafos reales, de los grafos de las redes reales, es que no hay redes reales densas, no existen, o sea, todas las redes reales son dispersas. Eso lo vamos a ver de pronto más adelante. Pero pensemos en eso, un grafo medianamente grande de 1000 nodos, digamos, es disperso. Bueno, ahorita podemos mirar eso. Bien, acá viene un tema, pues yo creo que es el tema más importante, yo creo que es el tema más importante de grafos que se aplica en ciencia de redes, porque todas las medidas, todo tiene que ver con caminos, todo tiene que ver con caminos. Los ciclos son una parte, son una clase particular de caminos, son caminos cerrados, pero los caminos en un grafo, me atrevería a decir que es el concepto más importante en un grafo, los caminos. Y es muy sencillo. Un camino es bueno, es que en las diapositivas completas definen lo que es walk, y es y después definen el camino en términos de esto. En un walk yo puedo repetir nodos. Un camino es, pues les doy el ejemplo, A, B, L, E, H. Aquí creo que hay un error, este de AG no existe, olvídense de este. A, B, L, E, H es un camino, entonces es ir recorriendo nodos a través de los arcos sin repetir ni nodo ni arco. Entonces aquí es un camino válido porque no tiene repetidos ni arcos ni vértices. Así de sencillo. Un camino es una caminata que yo puedo hacer por el grafo que no repite vértices ni arcos. ¿Ok? Este es un ejemplo de un camino más largo. A, B, K, J, B, C. Este no es un camino porque repite J, ¿no? Aquí está la cosa. Bueno, es un concepto muy intuitivo, hay que definirlo. Y un ciclo es un camino, pues donde es un camino que se cierra. Por ejemplo, A, B, L, E, H, G, A es un ciclo, es un camino, digamos, que tiene, donde el nodo inicial y el nodo final coinciden. O sea que en un ciclo se puede repetir solo un vértice, que es el inicial que coincide con el final. Este es el concepto más importante
de teoría de grafos y es muy sencillo. En grafos dirigidos, pues entonces hay que tener un poquito de cuidado porque entonces aquí este de arriba es un camino, pero este de abajo no es camino, porque entonces como esta flecha va de para acá, entonces de B a E no puedo llegar, porque si voy de B a C, aquí quedo yo varado. Entonces no hay un camino de B a E. Entonces en grafos dirigidos, pues hay que tener más cuidado con la definición de camino. Noción súper importante y súper sencilla, un grafo, la noción de grafo conexo, un grafo es conexo si yo puedo ir de cualquier nodo a cualquier otro por un camino. Si existe un camino entre cada par de vértices del grafo. Entonces aquí claramente si yo quiero ir de C a H, pues cojo el camino directo. Entonces claramente este grafo es conexo. Hay algoritmos para dar un grafo, saber si es conexo o no, es un tema pues muy clásico de teoría de grafos. Este es un ejemplo de un grafo disconexo, pues yo para ir de A a G pues no puedo, porque entonces este grafo es disconexo. Cada una de estas pedazos del grafo se llama una componente conexa. Entonces este grafo tiene dos componentes conexas. Los grafos de la vida real, muchos son disconexos. Muchos son desconexos. ¿Qué más? No más. Goodbye. Aquí las agradecimientos. No sé si hay preguntas. Edgar Adrián, adelante. Adrián. Bueno, a mí me surge la duda, digamos que, ¿en qué casos debe uno tratar de usar los grafos dirigidos y en qué otros casos no? ¿O cómo uno puede determinar ese uso? Esa es una muy buena pregunta. Normalmente el origen del grafo te da a ti si es dirigido o no dirigido. Digamos, si tú estás manejando Twitter y estás manejando los que siguen Twitter, pues el grafo tiene que ser dirigido porque el mismo problema te define la dirección, ¿cierto? Si estás tratando carreteras, entonces ahí depende, digamos, si es de doble vía, pues tendrías un grafo no dirigido, pero si hay alguna carretera que no tiene doble vía, entonces tendrías que usar grafos dirigidos. Profe, perdona que yo interrumpa de pronto, claro. Discúlpenme. Yo que ahorita que usted estaba mostrando, porque todas estas definiciones se han dado como en abstracto casi, excepto pues en los ejemplos que se dieron ahí de los jugadores, podemos de pronto, y me quedé pensando para también lograr la participación de ellos aquí en el chat, podemos volver a la presentación donde estaba un concepto que de pronto no puede ser tan evidente, cuando estaba el in degree, el out degree, sí. Los grados, que si ellos nos ayudan algunos ejemplos donde se puedan, y ahí en el chat los leemos, profe, que nos den ejemplos de grafos reales donde uno vea esos conceptos, ¿sí? Porque, y muy buena la pregunta, Adrián, porque sí, y la respuesta sí está, como dice el profe, dependiendo del contexto en el que uno se encuentre. En realidad muchas veces en la vida real son dirigidos, ¿no? Pero, por ejemplo, bueno, quisiera no mencionar ejemplos para no de pronto sesgar, pero hay unos ejemplos que son muy comunes, donde sí hay como evidentemente los grafos se podrían modelar como de manera dirigida, pero con otros pues, digamos, sí, sobre todo donde estaba, profe, ese in degree, creo que era la siguiente, ¿no? Tal vez está la primerita, ¿no, profe? Creo que abrió la primera. Esa, sí. Digamos, conceptos como el de, cuando ilustró el concepto del in degree, out degree. Aquí, ¿no? Esta, por ejemplo, digamos, piensen en un caso, pero aquí está en abstracto, ¿no es cierto? Y sobre todo donde se pudiera evidenciar lo que usted mencionaba, que la siguiente tal vez es donde se ve que, o el anterior, que el número de pronto de datos, esa por ejemplo, ¿no? Que esa puede ser interesante, porque digamos la entrada es diferente, en este caso 1, digamos para el B, que la de la salida. Si pueden ilustrar de pronto
algún caso, digamos, ahí con ejemplos reales, ¿no? Porque, y después más adelante vamos a ver lo que decía el profesor, que en el mundo real, a pesar de que las redes sean grandes, realmente van a ser dispersas, ¿no? En el mundo real, pero eso no nos anticipemos. Ahí creo que hay que dar ejemplos, ¿no es cierto? Profe, de pronto ahí, y Ángela de pronto nos ayuda a leer la respuesta, profesora Ángela. Sí, podríamos en el foro todos, digamos, colocar ejemplos de redes y poner si les parece que sea dirigida o no dirigida, y las vamos leyendo y las vamos analizando, ¿no? Aquí como sí, tenemos el chat, entonces de una vez más directo, ¿no? Sí, aquí Andrés Grisales nos dice Instagram y lo coloca como pregunta, dice número de seguidos y seguidores de un usuario pueden ser muy altos o bajos dependiendo si es celebridad. Edgar Adrián Guzmán nos dice la red de distribución de mercancías de un almacén y lo coloca también como pregunta. Perdón, profe, profesora Ángela. Andrés, de pronto ahí se puede abrir el micrófono. O sea, ese sería, para el ejemplo que usted da, podría ser un ejemplo, Andrés Grisales, de eso que estamos diciendo, que son diferentes las entradas que las salidas. Andrés. Sí, pero porque, por ejemplo, en Instagram, supongamos una celebridad como, no sé, Messi, el Indigri es muy alto, de millones de usuarios que lo siguen, mientras que el Audigri, pues puede ser, no sé, unos cientos de él. Entonces, un Ingri muy alto y un Outgri muy, pues relativamente bajo. Mientras que un usuario normal, pues puede tener como los grados muy similares de entrada y salida. Perfecto. Ese es muy buen ejemplo, muy buen ejemplo. Muy bonito. Y Edgar Adrián, que fue quien hacía una pregunta ahí, Edgar Adrián, ¿este ejemplo sería para distribuido o no distribuido? De pronto se lo puede ilustrar, Edgar Adrián. Sí, pues bueno, no, realmente no estoy seguro, pero pensaría que sí sería como dirigido. En el sentido, digamos, si por ejemplo yo quisiera analizar cuáles son los más lejanos, o sea, así como esa parte. Pero entonces también me surge una duda. Perdón, Edgar Adrián, disculpe que lo interrumpa, pero contextualice la red, porque creo que está... Listo. Bueno. Por ejemplo, no sé, un almacén grande y tiene sus bodegas centrales o bodega, y de ahí sale la mercancía para los otros almacenes o otras sedes donde ya hace la venta directa de los productos. Listo, y ese sería entonces que dirigido o no dirigido, Edgar. Yo lo veo como dirigido. Tengo ahí mis dudas. Listo. Sí, porque las mercancías viajan en un solo sentido, o sea, van como del distribuidor a los almacenes. De pronto habrá devoluciones, entonces, por ejemplo, es interesante porque depende de cómo tú interpretes. Entonces, si hay devoluciones de mercancías, las mercancías son bidireccionales, ¿no? Entonces, el ser grafo dirigido o no dirigido depende mucho de cómo especifiques el problema y de qué es lo importante y lo relevante. Ese es un buen ejemplo, digamos. Si tú tienes distribuidores y almacenes donde llegan las mercancías, uno al principio diría, pues es dirigido porque la mercancía va del distribuidor al almacén. Pero si hay devoluciones de pronto... Entonces, digamos, hay muchos ejemplos. ¿Qué más ejemplos tenemos, Ángela, ahí de...? Por acá Jorge Luis Roncancio nos dice Transmilenio no dirigido. Nos dice Asdrúbal Sasipa, red de rutas aéreas entre dos aeropuertos, sería un grafo dirigido. Leila Becerra nos dice citaciones de artículos científicos entre autores, el grado sería dirigido. Óscar Eduardo Daza nos dice los vectores de una enfermedad en una población. Juan Tarapuez nos dice un sistema de pagos, el flujo de dinero es dirigido. Ejemplo, B tiene 3 empleados, A, E y C, y les paga su salario. B fue contratado por F, donde recibe el pago por un servicio. Bueno, ejemplos todos muy interesantes. Hay muchos ejemplos, ¿no? Se me ocurre ahorita la red eléctrica y la red de acueducto.
¿serán dirigidos o no dirigidos? Las redes eléctricas pues son unas redes muy importantes y la red de acueducto también, ¿no? Normalmente cuando hay flujos hay dirección porque digamos el agua va de un lado a otro, pero también podía ser bidireccional. Ok, no sé si hay más ejemplos. Yo creo que podemos avanzar, profe. Ajá, sí, señor. Gracias. Muy bien. Entonces, no se asusten de lo que están mirando. Esto es como una especie de laboratorio donde yo puedo trabajar diferentes medidas de las redes, ¿sí? Quisiera arrancar con las medidas que Parece que tienen que por ver acá lo conocen, porque Asdrúbal nos dice NetLogo. dime. Que parece que hay estudiantes que conocen el programa. Ah, Asdrúbal nos dice ok, NetLogo. ok, yo soy tremendamente aficionado a NetLogo y muchas cositas que a veces hago con redes. No cuestiones así fuertes de análisis porque NetWareX es súper potente, pero sí como para explicar cosas y para redes pequeñitas. Este software NetLogo permite como hacer cosas como muy didácticas. Entonces yo a veces prefiero hacer modelos NetLogo que usar, digamos, como una pizarra electrónica y me ha acostumbrado mucho como usar esto como pizarra. Entonces, voy a arrancar. Bueno, acá tengo muchas redes. Acá tengo muchas redes. Voy a empezar con una pequeña. Voy a empezar con los delfines. Creo que mencionamos alguna vez esta red de delfines. Es una red pequeña. ¿Sí? Son 62 delfines. Los están viendo ahí en forma de circulito. 159 enlaces. Estamos viendo los 159 enlaces. Miremos un poquito. Aquí hay una información. El máximo número de enlaces que puede tener esta red es 62 por 61, n por n menos 1 sobre 2. 62 por 61 dividido 2. Esto me da 1891. ¿Sí? Y tengo 159. Si yo divido 159 por 1891, yo obtengo lo que se llama la densidad de la red. 159 dividido por 1891 es 0.084. ¿Eso qué quiere decir? Que un 0.08% de los nodos, perdón, de los posibles enlaces están aquí. Sí es claro la noción de densidad, ¿no? O sea que esta red es dispersa, no es densa. ¿Cuándo es densa? Es difícil definir cuándo es densa. Cuando la densidad es, no sé, 2%, 3% ya empieza a ser densa, 50% ya es súper densa, 100% pues es, ¿sí? Esta es una red de la vida real, pequeña, pero miren que a pesar de que es pequeña, no es densa. Y entre más grande sea una red real, la probabilidad de que sea densa es menor. ¿Ok? ¿Eso es claro? Bien. Sí, profe. Voy a empezar con una medida que no es muy popular o no se usa mucho, pero creo que es clave. Se llama la excentricidad. Vamos a tratar de entender lo que es la excentricidad de un nodo.
Entonces lo que yo voy a hacer es espichar aquí el botoncito que dice Eccentricity y miren lo que aparece. Vamos a tratar de adivinar esos números a qué corresponden. Digamos que miren que acá hay un 5, hay un 6, un 7, un 8. ¿Cómo están distribuidos esos números? Y a ver si podemos descubrir qué diablos es la excentricidad de un nodo. No sé si sea el mejor ejemplo porque es un poquito grande. Si no lo logramos, les pongo una red más pequeña. Entonces no sé si por el chat o alguien quisiera lanzar una hipótesis de qué es la excentricidad de un nodo. Les doy una ayuda importante. Tiene que ver con caminos. Tiene que ver con caminos. La cantidad de caminos por la cual se puede llegar a ese nodo. No. Déjenme a poner una red más chiquita porque creo que aquí... No sé si da igual. Profe, no sé, tengo como una teoría que de pronto es la distancia hacia el nodo central, pero no sé si tenga algo que ver. Dime. ¿Qué teoría tienes? Vuelve, por favor, a repetir. Y, decía que pronto podría ser como la distancia hacia el nodo central o algo relacionado. Pero ¿cuál es el nodo central? Una red no tiene nodo central. Porque depende, mira, por ejemplo, lo que va a hacer ahorita. ¿Cuál es el nodo central de la red? No, ahí ya muere la hipótesis. Claro, la red, esto es una cosa importante. La red es una sola, pero hay diferentes maneras de visualizarla y es importante, ¿no? Asdrúbal tiene la mano arriba, profe. Bueno. Profe, estoy viendo, por ejemplo, si nos ubicamos en alguno de los nodos, ¿sí me escuchan? Sí. Sí. Pues si la puede volver a poner, profe, la que te, bueno, o alguna de estas. Ahí. Entonces, por ejemplo, el nodo de arriba, el que está arriba y el que está abajo. Entonces, si me paro en el nodo que está arriba, uno podría decir, sí, ese. ¿Cuántos pasos hay hasta llegar al nodo, digamos, el más lejano, digamos, que sería el otro 5 de abajo? Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, tiene que ver con eso. Nos estamos acercando. Sí. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a entrarnos al ChatGPT en sus celulares y vamos a preguntarle qué es la excentricidad de un nodo, cómo se define la excentricidad de un nodo en una red. ¿Ok? Por acá ya tenemos una respuesta, profe, el de Felipe. Nos dice la distancia máxima entre dos nodos cualesquiera del gráfico. Perfecto. Miren, ¿por qué la excentricidad de este nodo es 3? Yo calculo todos los caminos. Bueno, aquí hay una noción importante que no hemos mencionado. Hay caminos, pero los caminos más importantes en ciencia de redes son los caminos más cortos. Por ejemplo,
De un nodo a otro puede haber muchos caminos, pero de todos esos caminos debe haber uno que es el más corto, ¿cierto? Por ejemplo, el camino más corto de este nodo a este nodo tiene longitud 2. ¿Sí? Tiene longitud 2. El camino más corto de este nodo a este nodo, de pronto también tiene longitud 2. En general, allá los caminos más cortos en una red, pues si la red es muy grande, pues no es fácil. ¿Por qué este número es 3? Porque yo calculo todos los caminos más cortos de este nodo a todos los demás y miro cuál es el más grande. En otras palabras, la excentricidad de este nodo es 3 porque no existe ningún nodo que esté a distancia 4. Todo nodo de esta red está a una distancia a lo sumo 3. Por ejemplo, miren este 5. Distancia 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces, si yo calculo todos los caminos a los demás nodos, el más largo es la excentricidad. Profe, una pregunta. La excentricidad... Profe, una pregunta. ¿La excentricidad siempre se calcula contabilizando simplemente el número de nodos o luego, digamos, puede ser dependiendo, por ejemplo, del peso? Cuando, por ejemplo, hablábamos ahorita de las carreteras, que de pronto hay unas que tienen, por ejemplo, no sé, mayor número de semáforos, la vía en mal estado, trancones. ¿Ahí aplicaría excentricidad o la excentricidad siempre es como aplica únicamente a número de nodos? Bueno, tú me acabas de corchar porque la excentricidad como yo la veo y como se ve en los libros, es excentricidad de grafos no dirigidos y sin peso, que son como los que más se usan. No dirigido, no hay flechas y no tienen pesos. Yo me imagino, podría preguntarle a Chad en este momento, que se puede definir excentricidad de un nodo con pesos. Entonces, para ir de aquí a aquí, la distancia es 2. Pero si acá hay pesos, si este pesa 7 y este pesa 2, la distancia sería 9, ¿cierto? Entonces, sí, estamos profe, definiendo excentricidad de los grafos más sencillos, que son los que no son dirigidos y no tienen peso. Profe, perdón, yo complemento ahí la respuesta a la pregunta. Ay, que no vi quién era el que la hizo, perdón ahí. Andrés, profe. Andrés, que efectivamente, como usted decía aquí ahorita último, pues digamos, Andrés mencionaba que, digamos, que hay semáforos, que hay de pronto las condiciones de la carretera son, digamos, hacen de más, que se demore de pronto más el tiempo de llegar de un lado al otro. Entonces, una medida que se puede poner ahí, digamos, entonces uno cuando modela, pues simplifica, ¿verdad, profe Alfonso? Sí. Y entonces uno dice, pues realmente ahí lo que es un nodo sería un punto de interés, por ejemplo, una ciudad y la otra el otro de la ciudad o un pueblo. Y entonces ahí sí, para medir esas cosas que usted mencionaba, de los semáforos, pues uno lo que dice es, entonces, por ejemplo, podría ser algo asociado al tiempo que me toma llegar de un lado al otro y le pondría un peso. Y como dice el profe, pues entonces uno podría definir la distancia, lo que me tome, digamos, llegar de un nodo al otro, pues haciendo como la suma de esos pesos, que se refieren pues a la distancia y al tiempo que le tome, bueno, alguna medida que uno le haga, y entonces ahí se podría dar en esos términos, ¿no? ¿Verdad, profesor? Sí, de acuerdo, sí. Digamos, todas las medidas que vamos a ver para los grafos más sencillos, que son los no dirigidos y sin peso, no todas, pero la mayoría se podrían extender a grafos con pesos y a grafos dirigidos, aunque no todas. Hay medidas que aplican para dirigidos. Por ejemplo, bueno, hay medidas que aplican solo para dirigidos, hay medidas que aplican solo para no dirigidos. ¿Cuál es
si yo cojo todos los nodos y miro cuál es la mínima excentricidad, ¿cuál es la mínima excentricidad si cojo todos los nodos? La mínima excentricidad de esta red, ¿cuál es? 3, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, señor. ¿Y cuál Sí, sería profe. la máxima excentricidad? 5. 5. Resulta que la mínima excentricidad se llama el radio, aquí dice, radius 3, diámetro 5. El radio de una red es coger todas las excentricidades de los nodos y mirar cuál es la más pequeña. Si hay varias, pues... Y el diámetro es mirar todas las excentricidades y mirar la más grande. Entonces, miren, es un poquito, pues, diría es un poquito raro porque uno diría, pues, esto no es un círculo, entonces acá no hay radio ni hay diámetro, pero son medidas, digamos, que se usan. Entonces, el radio, de pronto el diámetro es más importante que el radio, vamos a darnos cuenta más adelante. Entonces, miren que hay medidas, la excentricidad es una medida local, ¿ok? Yo hablo de excentricidad de un nodo. Y el radio y el diámetro son medidas globales. Entonces una red tiene medidas locales y medidas globales. A veces las medidas locales sirven para definir las medidas globales. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Asociado a esa noción de excentricidad y de radio y diámetro hay una muy importante, que es el core, C-O-R-E, el core, el corazón de una red, y la periferia. Miren, si yo espicho aquí core, miren lo que va a pasar. Díganme qué pasó. Seleccionó los que comparten el mínimo excentricidad, Y la periferia, los máximos. los máximos. Miren que si yo despliego esta red en forma circular, el core y la periferia pues no tienen mucho sentido. El core y la periferia tienen sentido cuando yo tengo una visualización que es la típica esta que hemos visto de una especie de resorte, ¿no? ¿Sí? Entonces cuando yo logro visualizar, que es la manera más importante de visualizar una red, que es en la forma de resorte, o como lo hemos hecho, acuérdense la primera clase que visualizamos a los niños del colegio y etcétera. Entonces miren que aquí yo puedo, ¿sí? Entonces miren que la pregunta que hace 15 minutos alguien hacía, alguien comentaba de cuál es el centro de una red, ¿se acuerdan? Y yo dije, no, una red no tiene centro. De pronto puedo reevaluar lo que dije hace 15 minutos y de pronto se le puede definir un centro a la red. ¿De qué manera? Pues el centro está por aquí y la periferia está por allá. ¿Sí? Bien. Entonces, radio, diámetro, densidad, core, centro, corazón de la red, periferia. ¿Ok? Todos esos tienen que ver con caminos. Miremos un momentico los caminos mínimos porque es importante. Aquí yo tengo, aquí le estoy poniendo los nombres. Aquí ya esto no es ni core ni nada, sino es como el nombre de cada uno de los nodos, de 0 hasta 14 más o menos. Entonces va a encontrar un camino mínimo, digamos, de 13 a 10. Entonces va a poner aquí nodo inicial 13, ojalá me funcione, nodo final 10. Y miren, este es el camino mínimo de 13 a 10. Para una red pequeña, a ojo uno puede hallar los caminos mínimos. En este caso, este es el único camino, ¿sí? Que hay de 13 a 10, entonces tiene que ser el mínimo. Pero déjenme poner de pronto, a ver si puedo encontrar.
poner como nodo aquí 6. Por ejemplo, este nodo. Un segundo. 6, 4, 2. De 6 a 14. Bueno, no puedo borrar ese, pero entonces de 6 a 14 el camino mínimo es este. Pero mire que de 6 a 14 pues hay más caminos. Digamos, este, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En general, pues, como es de suponer, dados todos, puede haber muchos caminos de un nodo a otro. Pero vamos a estar casi siempre interesados en cuál, en el más corto. ¿Sí? Tenemos una pregunta, profe Asdrúbal. Okay. Profe, una pregunta. Tiene que ver con lo del camino más corto, pero, por ejemplo, si tenemos un grafo o una red con pesos en sus diferentes enlaces, puede que el camino más corto, digamos en pasos, en saltos, no sea el de menor costo. Ahí, Sí, ¿cómo se maneja el tema? Claro, es como cuando tú vas viajando por carretera de Bogotá a Medellín, entonces, digamos, el camino más corto corresponde al número de kilómetros, pero es posible, digamos, que tú recorras muchas ciudades para llegar a Medellín o muchos pueblos, y que por otro camino recorras menos pueblos, pero la distancia sea más grande. No sé si es claro. Entonces, digamos, hay que especificar cuando uno quiere, mejor dicho, cuando uno tiene un grafo, lo más sencillo del mundo que es grafo no dirigido sin pesos, pues los conceptos son fáciles. Se complican un poquito cuando tengo multigrafos o tengo grafos bipartitos o otros tipos de grafos, pero digamos uno puede extender las definiciones. Entonces yo puedo ver un camino mínimo por el número de pueblos que se recorren o por el kilometraje. ¿Cuál es mejor? Respóndeme tú, ¿cuál es mejor de las dos visiones? ¿Número de pueblos o kilometraje? Respuesta, depende. Depende. Depende de lo que yo esté mirando. ¿Sí? De acuerdo. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Bien. Vamos a entrar directamente a mirar los tres parámetros más importantes que uno debe mirar en una red. Digamos, un experto en ciencia de redes, cuando ve una red, automáticamente, diría yo, piensa en tres medidas. ¿Sí? Tres. Casi siempre, digamos. Son como las que hoy en día son como las más importantes. ¿Ok? Entonces, desde ya voy a enfatizar esas tres medidas. Primera, la que está aquí, 2.486. Este numerito 2.486 se llama el average path length. Estrictamente, el average shortest path length. O sea, yo voy a coger todos los pares de nodos posibles y les voy a calcular los caminos más cortos. Entonces, de 10 a 1, el camino más corto mide tanto. De 0 a 3 mide tanto. Y para cada par de nodos, calculo la longitud de los caminos más cortos. ¿Sí? Y después divido eso por el número de parejitas. Mucho saco el promedio. No voy a entrar en detalles de cómo. Sí, pero digamos. ¿Sí? Cada par de nodos me va a generar un camino corto.
¿Sí? Sumo todos esos caminos cortos y divido por el número de parejitas, por el número de caminos que calculé, y me da el average path length. No sé si es claro. Calcular eso a mano, pues, difícil. Si una red tiene 1 millón de nodos y necesito casi un supercomputador para averiguar el average path length porque el número de cálculos es inmenso. ¿Sí? Si una red tiene 1 millón de nodos, tendría como 1 billón de posibles parejitas de nodos, ¿cierto? N por N-1 sobre 2, algo por el estilo. Y para cada ese billón de parejitas hay que calcular el camino más corto y después dividir. ¿Sí es claro? Entonces, si yo tengo una red de 10.000 nodos más o menos de Gephi o NetworkX, me calcula, pero... Y en general, ¿cómo se hace para calcular el average path length para redes muy grandes? Se aproxima. No se cogen todos los caminos, sino se cogen algunos con el riesgo de ¿qué? De equivocarse. ¿Ok? Ténganlo en su mente. Average path length. En este momento, este 2.486 puede que no les diga nada. O les diga algo, pero ese es un parámetro fundamental de una red. Average path length. ¿Ok? Segundo parámetro clave de una red, la distribución de los grados. Un histograma, es un histograma que me da lo que se llama el degree distribution, la distribución de los grados. ¿Sí? Entonces voy a calcularle, a ver si puedo aquí. Bueno, aquí acabo de calcular los grados de cada nodo. Este tiene grado 6, este tiene grado 2. Entonces miren que este histograma corresponde a la distribución de grados. Mire, ¿cuántos nodos tienen grado 1? Hay 4. Eso corresponde a esta barrita que es de longitud 4. ¿Cuántos tienen 3? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso corresponde a esta barrita grande, ¿sí es claro? Es el histograma de distribución de los grados. ¿Cómo tiene que ser esa distribución? ¿Cómo se debe ver? Depende de las redes, pero vamos a darnos cuenta que esa distribución de grados, esa gráfica es muy importante. Revela mucho de una red. Revela mucho de una red. ¿Ok? Bien. Y vamos a ver el tercer parámetro. Ese sí me toca explicarlo un poquito más porque es algo más o menos nuevo, que se llama el clustering de una red. El global clustering de una red. En este caso es 0.16. Este global clustering tiene un primo, una medida que es como prima hermana, que es la transitividad. Estos dos números son muy parecidos. ¿Sí? No voy a definir matemáticamente, pero voy a explicar más o menos. Esta transitividad, ¿qué mide? El número de triángulos. Más o menos, el número de triángulos, ¿qué tan triangularizada está una red? ¿Por qué son importantes los triángulos? Pues... Y el global clustering es parecido, pero tiene que ver con triángulos también. Pero es otra medida. Entonces voy a entrar a explicar esta medida. ¿Ok? Déjenme entrar acá. Es una medida muy sencilla. Observen que las dos medidas fundamentales de una red, ambas son sencillas. Average path length, muy entendible. ¿Ok?
Degree distribution también, y esta también. Bien. Yo le puedo asociar a cada nodo de una red una medida. Ya vimos la excentricidad es una medida de un nodo. Hay una medida muy importante que se llama el coeficiente de clustering de un nodo. ¿Sí? Voy a coger el nodo 0. No. Voy a coger el nodo 3. Bien. Miren este nodo. Este nodo 3 tiene grado 4. Tiene 4 enlaces a estos 4 nodos que están en este color. ¿Sí? El coeficiente de clustering de este nodo mide qué tan relacionados están los vecinos. Entonces, este nodo tiene 4 vecinos. ¿Qué tan conectados están estos vecinos? ¿Cómo ven ustedes a estos 4 vecinos? ¿Conectados o no tan conectados? No mucho, ¿cierto? ¿Sí? No mucho. Sí, pues no está muy conectado, sí. Para que estos 4 nodos estuvieran totalmente conectados, ¿cuántos enlaces tengo que armar entre esos 4 nodos? O sea, ¿cuántos enlaces tengo que armar si tengo 4 nodos para conectar todo con todo? ¿16? No. Nicolás Andrés Garzón dice uno más. No, pero ¿cuántos? O sea, yo tengo 4 nodos. Si quieren, dibujémoslo aquí. Dibujémoslo aquí. Segundo. Esto tiene. Esperen un segundito. ¿Cuántos enlaces tengo que armar para conectar todos con todos estos 4? Pues voy a hacerlo. Juan Tarapuez dice 6, María Camila Guisa dice 6. Y yo estoy dibujando 6. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces volvamos aquí. De esos 6 posibles enlaces que yo puedo armar entre estos 4 nodos, ¿cuántos hay? 2. 2. O sea que el coeficiente de clustering de este nodo es 2 dividido 6. Un tercio. ¿Ok? ¿Sí? A ver. Lo vemos aquí otra vez. O sea, es ¿qué tanto mis amigos son amigos? Yo tengo 4 amigos. Esos 4 amigos me deberían generar 6 relaciones. Este es amigo de este es este. Pero de esas 6 me generan ¿cuántas nomás? 2. O sea que el coeficiente de clustering de este nodo Entonces, es un tercio. Aquí está, un tercio. ¿Sí? Miremos otro ejemplo. Voy a escoger este que tiene 3 vecinos.
Este es el nodo 4. Entonces, mire, tiene 3 vecinos. ¿Cuántas posibles conexiones puede haber entre 3 nodos? 3, un triángulo, ¿cierto? De esos 3, estos son mis 3 amigos, solo falta esta conexión. Donde existiera esta conexión, mis 3 amigos eran amigos. Entonces, ¿cuál es el coeficiente de clustering de este nodo? Díganme. O pónganlo por acá en el chat, Asdrúbal dice 2/3. 2/3. Nicolás Andrés dice 3/2. No, 2/3. Es el número de conexiones actuales dividido por el máximo posible. El coeficiente de clustering siempre es menor que 1. ¿Cuándo es 1? Cuando todos mis amigos están conectados. ¿Ok? Entonces, bueno, el coeficiente de clustering es 0.67 de este nodo. ¿Más o menos? Sí, profe. Sí, tenemos pulgares arriba. Ok. Observen que esto tiene que ver con triángulos. Tiene que ver con triángulos, porque ¿qué es un triángulo? El amigo de mi amigo es mi amigo. En redes reales sociales es muy común encontrar triángulos. Que el amigo de mi amigo es mi amigo. Y si una red es dinámica, si una red social es dinámica y avanza en el tiempo, se triangulariza más, porque entonces yo conozco a la persona A, yo conozco a la persona B. Toda la semana entrante se hace una reunión, entonces yo invito a A y a B porque son mis amigos y resulta que terminan hablando y 2 semanas después, ¿es claro eso? Bien. Entonces, si yo tengo una red como esta, Average Path Length 2.486, Degree Distribution esta. Global Clustering, ¿qué sería el Global Clustering? Calculo el clustering de cada nodo y divido por el número de nodos, y eso me da un número. En este caso me da 0.16. A ver, les hago una pregunta. Necesito buscar un grafo, pero no sé si lo encuentre. Miren. Díganme, por favor, cuál es el coeficiente de clustering de este nodo, el nodo 0. Si quieren, póngalo en el chat. Por acá en el chat, Juan Tarapuez, Cristian Moreno, Asdrúbal, Oscar, Ricardo Macías, todos dicen 1. 1. ¿Y el de este? ¿Y el de nodo 2? Vuelven a decir 1. 1. Si un grafo es completo, pues todos están conectados con todos, entonces todos mis amigos son amigos, porque ¿cuál es el global clustering de esta red? 1, porque es 1 más 1 más 1 más 1 más 1 dividido 5. Entonces esta es una red súper conectada que abunda en triángulos. Todos los triángulos posibles están ahí. No se pueden hacer más triángulos. Entonces el clustering tiene que ver con número de triángulos. Yo podría decir de cierta manera que, no sé si me ocurre decirlo ahorita, en esta red hay un 16% de triángulos. Hay un 16% de triángulos. El clustering es 0.16. Eso obviamente no es preciso, pero ayuda un poquito a entender el concepto.
Ok, entonces, average path length, degree distribution, global clustering. Lo que no sabemos todavía es, por ejemplo, 0.16 es bueno, es malo, es un clustering alto, es un clustering bajo, 2.486, esta distribución es normal, siempre, esta es más o menos normal. ¿Cómo son las distribuciones de grados de las redes? Por ejemplo, cada modelo de red, vamos a ver 3 modelos de red: modelo aleatorio, modelo preferencial y modelo mundo pequeño. Cada uno de esos modelos tiene una distribución de grados distinta. Profe Alfonso, por acá, Asdrúbal nos dice en el chat, ¿estaría relacionada la métrica del clustering con la densidad de la red? Buenísima pregunta. Buenísima pregunta. Creo que hay una correlación. Me atrevería a decir que a mayor densidad, mayor global clustering. Pero no estoy totalmente seguro. Claro, porque uno pensaría mayor densidad, mayores triángulos, pero depende de cómo evolucione la red, ¿no? No es exacta la correlación, pero... Claro, es que lo chévere de las medidas, es que las medidas de una red arman una red y están relacionadas. Entonces, de pronto la excentricidad, si la excentricidad es alta, entonces esta otra medida es baja. Entonces, digamos, hay como una sinergia entre las medidas, ¿no? Profe, de pronto ahí para complementar lo que usted ha explicado muy bien y muy didácticamente, digamos, estas medidas, pues increíblemente le dan a una información, como usted decía, de la red, ¿no? Digamos, es increíble cómo a partir de esas medidas uno tiene una información sobre la esencia, sí, sobre la estructura de la red, ¿no es cierto? Entonces, esto es supremamente importante porque uno tiene ya una idea de las características propias de la red, así como, digamos, cuando uno usa estadísticas de otra naturaleza, pues, volviendo al comentario suyo al comienzo, claro. Por ejemplo, cuando uno hace una encuesta y uno dice, los estudiantes del salón tienen aproximadamente, en promedio, tal edad, estudian tales programas, entonces a uno le da una información sobre una población, en ese caso, desde esa estadística, pero aquí, digamos, son estructuras muy complejas, como los grafos, pero con esas medidas uno tiene una idea, una noción de cómo es la conformación de esa red, profesor. Claro, profe, es exactamente eso. Digamos, yo podría ir al revés, ¿no? A uno le pueden decir, unos estudiantes, en una clase de 10 estudiantes, la nota promedio fue de 3.5 y la desviación fue de 0.7. Adivine las notas de los estudiantes. Pues imposible. Pero uno puede saber más o menos dónde estuvieron esas notas, ¿no? No con seguridad, pero más o menos uno puede intuir. Y para esas son las medidas estadísticas. Simplifican, digamos, los datos. De igual manera yo puedo decir, mire, yo podía borrar esta red, la voy a borrar. Bueno, se me fue la distribución. Pero yo tengo esta distribución aquí, ¿cómo es la red? Pues obviamente uno puede saber exactamente cuántos nodos tiene, etcétera, pero uno se arma una idea de qué estructura puede tener, ¿cierto? Y tiene un average path length de tanto. Ah, bueno, entonces la red... Y si a uno le dicen, y tiene tantos nodos, pues para eso son las medidas, porque las medidas son una simplificación de la red. Y simplificando, modelando, es que uno conoce, ¿no? Porque si uno no simplifica, no puede conocer. ¿Ok? Bien. Después de ver estas 3 medidas básicas, seguiremos hablando de ellas. Déjenme, en lo que queda de clase, hablar de las medidas de centralidad clásicas. Las clásicas.
bueno, se va cambiando, pero son como 4. Entonces, déjenme mirar aquí. Una presentación acá. Bien. Digamos que centralidad de grado, pues no tiene mucho problema. Por ejemplo, aquí está la centralidad de grado de esta red pequeña. Una cosa importante es que normalmente las centralidades, cuando las presenta NetworkX o alguna herramienta, las presenta siempre normalizadas, con números entre 0 y 1, ¿sí? Entonces, digamos, este nodo tiene grado 3, pero digamos no está 3, sino está 0.6. Este 0.6, ¿qué significa? Que el 60% de los enlaces los tiene esta red, esta de nodo. ¿Cuántos enlaces tiene esta red? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De esos 7 enlaces, 3 corresponden al nodo C, o sea que 3 dividido 7 es 0.6. Hay algo raro ahí. Bueno, de pronto que hay un error, pero el hecho es que digamos, las medidas de centralidad se normalizan, entonces digamos son porcentajes. Este número que hay aquí es de todos los enlaces, cuáles corresponden a los enlaces que salen de este nodo. ¿Sí? Eso es como la medida normalizada. Hay 3 medidas importantes. Quisiera arrancar con esta. Esta se llama centralidad de intermediación. Between centrality, y básicamente mide para cada nodo cómo ese nodo captura, que también captura la información que fluye por la red. ¿En qué sentido? ¿Por qué esta centralidad de intermediación es 0.4 es más grande que esta, por ejemplo? Porque, digamos, si yo empiezo a ver flujos por esta red y comunicaciones, por ejemplo, la comunicación entre E y F, pues no la detecta B, pero entre E y A pasa por B. Entonces, este es un nodo intermediario si E se quiere comunicar con A, y si D se quiere comunicar con A, pero si D se quiere comunicar con C, no. Entonces, este punto 4 mide más o menos qué porcentaje de la información está fluyendo por la red, suponiendo que siempre se comunican los nodos, pasa por aquí. Por ejemplo, sigamos con nuestro... Profe, tenemos una pregunta, nos Ajá. dice Asdrúbal Sasipa, nos dice lo siguiente. ¿Se extiende este concepto cuando la red es dirigida? ¿Cuál concepto? El de... Creo que el que acabo de explicar, profe, el de la centralidad, de internet. between centrality. Creo que no. Creo que no, pero no estoy seguro. Preguntémosle al chat. Preguntémosle al chat. Bueno, miren aquí, miren aquí. Este nodo 5
tiene máxima centralidad de intermediación porque no se le escapa nada. El 0, si 0 quiere comunicarse con 2, debe pasar por 5. Toda la información pasa por 5. ¿Sí es claro? ¿Ok? Entonces, digamos, la centralidad de intermediación de este nodo sería el máximo que es 1, digamos. Sería 1 porque los máximos siempre son 1. ¿Ok? Pero aquí no. Aquí, digamos, esta red pues tiene punto 4 acá, punto 25, punto 05. Pues la pregunta es cómo se calculan estos. Digamos que no es súper importante hacer el cálculo en detalle. En general, calcular la centralidad de intermediación es un proceso complejo, es difícil, súper propenso a errores, es mejor dejárselo al computador. Pero para tener como un saborcito, vamos a calcular estos numeritos ahí. Entonces, miren, voy a coger el nodo C. El nodo C dice que la centralidad de intermediación es 0.25. Vamos a ver de dónde sale ese 0.25. Entonces, miren, lo que tengo que hacer es mirar todas las posibles comunicaciones entre nodos que no son el nodo C, para mirar cuántas de esas comunicaciones pasan por C. Entonces, acá yo enumero todas las posibles parejitas que no tienen C, que en este caso serían 10. Entonces, E con F, E con C, perdón, E con F, E con D, F con C. Teniendo todas esas opciones, miro los caminos más cortos. Mire que aquí también es cuestión de caminos más cortos. Entre E y F, el camino más corto es E y F. Entre E y D, E y D. Entre E y B, ya el camino es más grande, es E, D y B. Entre E y A, ya el camino corto es más grande, E, D, B, A. Entre F y D, miren que hay dos caminos posibles. Aquí está F, aquí está D. Entonces yo puedo venirme por este lado y uso el nodo C, y por este lado y no uso el nodo C. Entre F y B, FCB, no hay otros caminos. Pues caminos más cortos, digamos, acá hay uno de longitud 3, pero el más corto es longitud 2, por eso no considero esto. Todo esto se hace con caminos más cortos. Cuando hago toda la numeración, mire que es bastante laborioso. Miro de estos caminos cortos cuáles tienen a C. Entonces miren que este tiene a C, pero aquí hay dos posibles caminos. Entonces este vale la mitad. O sea, de dos caminos que van de F a D, yo solo puedo capturar la mitad de los mensajes. O sea, si F y D se están comunicando, se pueden comunicar por acá o por acá. Entonces yo pierdo, digamos, la mitad de los mensajes, los que van por aquí. Entonces esto es un medio. De F a B, sí, en caminos cortos, este es el único camino corto, entonces toda la información va a ir por ahí. Aquí es la única, entonces este vale 1, vale 1. Al final yo sumo todo eso, 1 más 1 más un medio me da 2.5. Y ese es el 0.25 que está aquí. Miremos, por ejemplo, el nodo F. Miren que en principio el nodo F debe tener muy baja intermediación porque los mensajes, toda la información fluye por aquí. A este le llegan muy pocos mensajes. Entonces acá cogemos todos los caminos posibles que no incluyen F, de E a D, Tomo todos los caminos cortos y mire que el único camino corto donde aparece F es EFC. Cuando E y C intentan comunicarse, solo cuando E y C intentan comunicarse es que F va a escuchar algún chisme. De resto no escucha nada en esta red. O sea, su intermediación. Y como hay dos caminos, peor. Él va a escuchar la mitad de lo que dice E. La otra mitad va a pasar por aquí. En conclusión, la intermediación de este nodo es 0.5. Es un medio. Entonces aquí está 0.05.
Miremos este 0,4, ¿de dónde sale? Entonces tengo el nodo B. Aquí tengo todas las opciones. Esta presentación la voy a colgar en la página web. Todas las opciones que no incluyen a B. Calculo los caminos más cortos. Mire que de A a C hay dos caminos más cortos, que es EDC, EFC. De esos, miro cuáles pasan por B. Entonces, mire que este pasa por B, este pasa por B, este pasa por B y este pasa por B. Y son únicos, entonces 1 más 1 más 1 más 1, 4. Por eso este punto 4. Y no es difícil ver que el coeficiente de intermediación de este, pues es 0. ¿Sí? Ok. En internet hay miles de videos que explican esto. Profe, yo como siempre interrumpiendo ahí, pero no, quisiera proponer de pronto que ellos pensaran, como que está como en abstracto, ¿no es cierto? Ejemplos donde pues vean la utilidad de esa between y centrality y que digamos, también digan, a uno le interesa saber que esa medida sea ¿qué? Grande, pequeña y en qué circunstancias, profe, ¿sí? Para ver, por ejemplo, y de las medidas diferentes de centralidad, ¿no? Para ver, como en términos de una red cualquiera, pues qué es lo que le dicen a uno sobre la red, profe. Bueno, yo les tengo un ejemplo muy bueno. Quiero mostrárselos aquí en un software que se llama Gephi. Es un software muy fácil de manejar, es para visualizar. Déjenme. Voy a la red. Es esta red. Voy a abrir esta red. Tiene 546 nodos y 2.781 aristas. Es una red más o menos grandecita. Es esta. Esto es una bola de pelo, pues no se entiende nada. Aquí voy a ir un poquito a mirar un poquito la información. No sé si alguno de ustedes me podría decir estas 3 letras a qué corresponden. Al destino de origen o de salida, ¿no? No sé si el estado o del país. Son aeropuertos. Estos son aeropuertos. ¿Sí? ¿Qué aeropuerto es este? Pues eso podemos averiguarlo ahorita, pero entonces, esta es una red muy importante y es la red de aeropuertos de Estados Unidos. Aquí no se entiende nada, entonces lo primero que hacemos es usar estos algoritmos famosos de visualización. Aquí en Gephi se llama Jifanhu. Entonces aquí hago esto aquí, hago ejecutar y miren lo bonito. Ya la red se ve más bonita. ¿Ok? Déjenme un segundito. Hacer esto que me permite, espérenme un segundito, me faltó quitar esto. Aquí está la red, voy a ampliarla un poquito. Y si me acerco, ahí está el nombre del aeropuerto. ¿Sí? Bien. Viendo así visualmente la red, ¿qué nodos pueden tener alto grado de intermediación? ¿Este?
No, pues generalmente los que están más como en la masa del centro, en la parte de... Ese, por ejemplo. Si la periferia serían bajitos No los de valores. intermediación. Miren, ¿cómo se llama? Lo deben conocer. ANC. Hay una ciudad que queda bien casi en el Polo Norte. ¿Cómo se llama? En Alaska. Vamos a internet. ¿Anchorage? Anchorage. ¿A qué sigla de aeropuerto corresponde? Vamos a ver si me funciona. ANC. Aeropuerto Internacional Ted Stevens de Anchorage en Alaska. ¿Ok? Típico no de intermediación. ¿Por qué no de intermediación? Porque hace intermediación entre dos mundos, entre un continente y otro. O entre una parte de... Creo que esta red de aeropuertos no es solo de Estados Unidos. No estoy seguro. Puede ser chiquito. Sí, pero yo creo que tiene que ser más allá, porque si Anchorage uno queda muy al extremo para que después se vuelva para otro lado de Estados Unidos. Debería ser con otros países del mundo, sí, profe. Bueno, ensayemos. ¿Este qué es? SDP. No sé qué saldrá de SDP. Asdrúbal, ¿puede decir lo que escribió en voz alta? Sandpoint en Estados Unidos. Profe. Mire, perdona un segundito y ya te dejo hablar. SDP está en República Dominicana. Wow. Bueno, ahí sí quedé perdido. Bueno, profe, el SDP en Estados Unidos y el SDQ en República Dominicana, profe. Sí. Okay. Lo que está describiendo, profe, es si estos nodos del core de la red serían los que tuviesen un alto grado de betweenness centrality, porque por ahí es por donde debería pasar mayor flujo de información en la red. Bueno, es posible. Depende mucho de la red, ¿no? Depende mucho de la red, pero digamos, yo creo que hay casos donde los elementos del core son buenos intermediarios y otros casos donde no. Yo creo que se depende de la red. Y sería una buena pregunta. Déjenme, yo la anoto aquí en un papelito y para hoy en 8 la respondemos porque me parece interesante. Los nodos de intermediación son los típicos Por ejemplo, en el caso de aeropuertos cumplen una función, que serán los aeropuertos como que comunican ciertas regiones de Estados Unidos con otras. Entonces la intermediación ahí no es información, ¿sí ven? No es información, o no es exactamente información, sino ahí la intermediación es como ayudar, es como un puente, ¿sí? A veces el between centrality y los nodos de alta intermediación son puentes, brokers, puentes. A veces tienen que ver con información, pero a veces no, porque si la red no es de información, bueno, esta red es de información o no, pues es difícil decir si sí o no, porque tiene información, pero no es una red social, digamos, donde la gente se esté comunicando. Entonces el between centrality como que es un camaleón, dependiendo de la red, pues hace de puente geográfico o hace de receptor de chismes de una red, etcétera, etcétera. Bien, ya son las 8, entonces nos queda como tarea. Esta es una de las medidas más importantes. Hay una que voy a explicar la próxima clase. Esta de closeness es como geográfica, es como que no son centrales en términos geográficos.
Ahí también se parecería mucho al core, pero hay una medida que es bien importante, no sé si la han oído, y es voy a ponerla aquí, Eigenvector Centrality. Mide la influencia de una red basada en la importancia de los nodos a los que está conectado. ¿Sí? El dicho de las nodos que tienen alta centralidad de vector propio es who you know. Es a quien usted conoce. Yo soy importante porque conozco gente importante. ¿Sí? Más o menos esa es la idea, la metáfora de los vectores, perdón, de los nodos que tienen alta centralidad de vector propio. El vector propio pues tiene que ver con cómo se calcula, pero la semántica realmente es it's who you know. Yo soy importante porque yo estoy cerca de gente importante. ¿Sí? Y esa característica es bien importante. Traten de pensar en qué caso se puede volver muy importante un nodo que está cerca. Por ejemplo, yo tengo una red y tengo un nodo que tiene un grado bajito, 5 amigos, pero 4 de esos 5 amigos, cada uno tiene 1000 amigos. Eso hace importante porque está cerca de nodos que tienen grado alto. Eso tiene una historia muy importante porque tiene que ver con la fundación de Google. El PageRank y todos estos algoritmos en el fondo son los que influenciaron esta medida y es una medida que se usa mucho. Pero ya son las 8:03, entonces yo creo que ya paramos. Yo voy a colocar, digamos, estas presentaciones, algunas en la página web, y ya Ángela pues les tendrá ya las tareas respectivas. Estaré pendiente pues de los foros, y la idea es arrancar de hoy en 8 con los modelos de redes, con esos 3 modelos importantes de redes. Entonces yo creo que eso sería a todo. Todos entonces. Profe Luis Fernando y Ángela, no sé si... No, ya creo que no los vamos a retener más. Muchas gracias. Ahí quedó como en expectativa. Esta historia continuará. Bueno, feliz noche para todos. Gracias. Esto se pone bueno. Sí, cada vez se pone más bueno. Buen abrazo para todos. Gracias. Listo.